tendencia alcista, el precio se frena, es decir, hay gente que aquí recoge beneficios y estas caídas la aprovechan nuevos inversores para subirse al mercado a precios más baratos y desde aquí eso hace que el precio vuelva a tirar hacia arriba, ¿vale? Estas son figuras de continuación en las que hay una tendencia primaria y simplemente son zonas de distribución. Después de eso tenemos figuras en las que hay figuras de cambio de tendencia. Vemos, por ejemplo, en este caso, un doble techo en el que lo que tenemos es intento de romper una zona que actúa como resistencia, el mercado no puede y tras fracasar se va hacia abajo. En este caso, pues bueno, muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, un hombro cabeza hombro invertido que tenemos aquí, que es una figura de cambio de tendencia en la que vemos como el mercado intenta romper una zona, no lo consigue y tras varios rebotes termina yéndose en dirección contraria. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué conceptos básicos hay que tener en cuenta? Pues en primer lugar la ruptura, lo que llamamos breakout, que es la ruptura de la zona de resistencia. Generalmente, fijaros, en los gráficos es muy habitual ver zonas en las que hay caídas, recuperamos terreno y nos quedamos atascados en estos niveles y el precio se cae. Y finalmente, fijaros, en esta vela se produce una ruptura de la zona de resistencia y desde ahí nos vamos hacia arriba. Fundamental que este tipo de rupturas sean con velas similares a esta. Son velas que llamamos Marubozu. Estas velas no tienen prácticamente sombras, toda la vela es cuerpo y rompen con fuerza y con mucha longitud. Generalmente si vemos este tipo de velas en zona de resistencia o de soporte perforándolo, le dan mucha credibilidad a la ruptura. Fijaros como, por ejemplo, aquí tenemos una zona de resistencia marcada por esta línea, aquí intentamos romper, no lo consigue, y aquí, pues bueno, tras un nuevo intento tampoco lo consigue, acentuando la resistencia en esta zona y luego a la tercera sí que en estos niveles consigue perforar. ¿Qué significa esto? Pues bueno, una vez que se produce la ruptura, lo que tratamos es de aprovechar ya el movimiento alcista. A veces, una vez que se produce esta ruptura, lo que tenemos es un pullback. Importantísimo porque esto da mucha fortaleza al movimiento. ¿En qué consiste el pullback? En que una vez roto este nivel, bajemos a apoyarnos nuevamente a esta zona y una vez que nos apoyemos en esta zona, volvamos ya a subir con fuerza. Con lo cual, entradas en esta zona, fijaros que lo que siempre comento en los seminarios, la zona que actúa como resistencia anterior pasa a actuar como soporte. Una vez que lleguemos a esta zona, si aguanta, este testeo es un nivel para ponernos largos muy, muy claro. ¿De acuerdo? ¿Qué conceptos hay a la hora de estudiar una tendencia? Bueno, pues fundamental el fallo a la hora de romper nuevos máximos, que es algo que se puede aprovechar muy bien para la operativa. ¿En qué consiste? Pues en primer lugar tenemos una tendencia alcista, fijaros, con esta estructura de máximos crecientes y de repente hay un máximo que no se forma, se queda por debajo del anterior. Entonces, ¿qué indica esto? Pues indica que debería de venir una corrección. Rompemos esta pauta alcista y empieza este tipo de corrección porque no conseguimos fijar un nuevo máximo rompiendo el anterior. Fijaros que estructuras que nos marcan esto, por ejemplo, es el hombro cabeza-hombro. Tenemos esta parte alta marcando un hombro, cabeza y se produce un fallo a la hora de iniciar un nuevo máximo. ¿De acuerdo? No tenemos un nuevo máximo por encima de la cabeza. Con lo cual esto ¿a qué da pie? A que una vez que se rompan estos niveles podamos abrir posiciones bajistas. Lo mismo cuando la tendencia es contraria. Aquí vemos cómo el hombro está por encima de la cabeza, pero el segundo hombro no marca un nuevo máximo que indicaría una tendencia bajista, sino que se frena por encima y eso nos da pie a pensar en un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Aquí vemos, pues bueno, dos ejemplos que nos pueden servir. Fijaros que esto podemos verlo tanto horizontal, es decir, con una zona de soporte que nos marquen estos niveles, como inclinado, es decir, que la unión entre los dos hombros, entre esta corrección, no nos deje una línea horizontal, sino que esté en diagonal. Fijaros aquí como venimos de una tendencia alcista en todo este nivel y no rompemos el nuevo máximo, sino que en esta zona hay una corrección y desde aquí no marcamos nuevos cotas superiores, ¿vale?
¿Qué tipo de correcciones tenemos? Pues bueno, las más normales y las que habréis visto suelen tener este tipo de forma. Corrección en la que venimos de un impulso alcista y tenemos una corrección en ABC, que se llama, que es corrección normal, pero luego B se queda por debajo del máximo, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez que perdemos este nivel, a partir de ahí empieza la caída, ¿de acuerdo? Estas son posibles, pero bueno, son un poco más distintas. ¿Preguntas si son ondas de Elliot? Sí, es el patrón en el que se basan las ondas de Elliot. En las ondas de Elliot, generalmente, el módulo inicial sería un ascenso de 5 ondas, es decir, que viéramos pues, algo parecido a esto. A ver cómo lo hago para que me encaje. Más o menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Que sería este nivel. Y luego la corrección en ABC, que sería esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4 y esto sería la quinta. Y luego fijaros que la corrección viene cuando esta zona se queda por debajo del último máximo. ¿De acuerdo? Está un poco mal pintado, pero bueno, para que os sirva para aclararlo. ¿Vale? Aquí lo vemos más claro. Fijaros cómo venimos de una tendencia alcista y una vez que se forma A, en A realmente no sabemos todavía que estamos ante una corrección. Por ejemplo, esto puede ser el inicio de una corrección, pero fijaros que se anula porque en la subida marcamos un nuevo máximo. Aquí, ¿qué nos da la clave? Pues que B, después de toda esta subida, se queda por debajo del último máximo, con lo cual ya no estamos ante una tendencia alcista, sino que esperamos que llegue la corrección. Con lo cual, en este nivel es en el que nos vamos a poder poner cortos, ¿de acuerdo? Si la onda B está más alta, no. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos ante simplemente una corrección dentro de la tendencia, ¿de acuerdo? No estaríamos ante un posible cambio de tendencia. Aquí fijaros cómo hay correcciones, pero cuando recuperamos nos vamos por encima de los máximos. Aquí corregimos y rompemos otra vez los máximos, ¿de acuerdo? El primer punto en el que no se cumple eso es aquí, que vemos que nos quedamos por debajo, ¿de acuerdo? ¿Qué zonas importantes hay para las correcciones y que vamos a aprovechar nosotros también para la estrategia? Pues bueno, la zona, los retrocesos de Fibonacci. Fijaros cómo tenemos un impulso alcista, tiramos un Fibonacci desde la parte baja hasta la parte alta del impulso y si detectamos una corrección generalmente suele frenarse en estos niveles, tanto el 38.2 como el 61.8. Fijaros cómo llega al primer nivel, lo termina perforando, pero justo en el 68.2 se gira y desde aquí se da hacia arriba. ¿Por qué son muy importantes? Porque todo el mundo los utiliza. Con lo cual, si todo el mundo los utiliza, le da fiabilidad al movimiento porque tanto operadores más profesionales como amateurs, todo el mundo termina utilizando esta estructura. Entonces, si llega a esto, pues generalmente, una vez que se toca este nivel, la gente empieza a comprar y eso hace que se respeten y que nos dé buenas oportunidades. Por encima nos sirven para ver hasta dónde podemos llegar en los impulsos. Corregimos hasta el 61.8, desde aquí subidas, y una vez roto el 100, pues podemos ver el 127 o el 161. ¿Cuál es nuestra estrategia? Pues nuestra estrategia es la siguiente. Tenemos en primer lugar el impulso alcista. Empezamos con una corrección, ¿de acuerdo? Fijaros que esta parte no marca un nuevo máximo, que indicaría que seguimos en el impulso alcista, ¿de acuerdo? Sino que tenemos esta corrección en lo que llamamos ABC y desde aquí todavía le buscamos dos pasos más, ¿de acuerdo? Que es una quinta onda que no marque un nuevo mínimo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, igual que a medida que se van marcando nuevos máximos, la tendencia alcista está en vigor, aquí exigimos que 5 no marque un nuevo mínimo. ¿Por qué? Porque si esto se fuera por debajo, es decir, voy a pintar aunque quede un poquito mal, si esto se fuera hacia abajo por debajo de este nivel, estaríamos ante una tendencia bajista, que sería así. Y luego podría seguir, ¿de acuerdo? Entonces, no tendría sentido posicionarnos largos si marcamos nuevos mínimos cada vez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos? Pues que 5 se quede por encima de esto y desde aquí rompamos, ¿vale? Aquí lo vemos más claro. Tenemos la subida, corrección en ABC, empezamos nuestro recuento y cuando detectamos que 5
es decir, en esta estructura no marca un nuevo mínimo, tratar de buscar posiciones alcistas. ¿De acuerdo? ¿Se trata de una especie de hombro cabeza hombro? Sí, pero le ponemos algún filtro más. ¿De acuerdo? En nuestra estrategia, fijaros que aquí viene indicado, pero para darle más fiabilidad, lo que hacemos es esperar a que se produzca el pullback nuevamente a esta zona para la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué posibles entradas hay? Vamos a verlo aquí. Pues bueno, en primer lugar, generalmente hay gente que va a entrar cuando rompamos esta zona, ¿de acuerdo? Con la superación simplemente de lo que podría ser una clavicular. En segundo, el punto 4, es decir, una vez que ya rompamos este nivel, y luego por último, el punto en el que hagamos un pullback, ¿de acuerdo? Cuando testemos nuevamente esta zona y esta zona aguante. ¿Qué problema hay a medida que vas poniendo más filtros? Pues bueno, lógicamente en bolsa no hay nada exacto y a medida que vas poniendo filtros, las entradas son más difíciles, es decir, a lo mejor no se produce el pullback, esto se escapa hacia arriba y pierdes la entrada. Bueno, puede ser, pero a cambio vas a ganar mucha efectividad cuando realices esas entradas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis ruptura de neckline, breakout del punto 4, ruptura hacia arriba o la entrada ideal está en el pullback sobre el punto 4, que es lo que acabamos de comentar. Fijaros en esta figura, venimos de caídas, detectamos posible corrección hacia arriba, 1, 2 y 3. Fijaros como 5 se queda por debajo de 3. Rompemos este nivel. Aquí habría mucha gente ya que habría entrado. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Esperar a que se produzca este pullback. ¿De acuerdo? Si en este pullback nos rompemos hacia arriba y esto testea esta zona, es una entrada de cortos muy, muy fiable. Con lo cual, se te van a escapar entradas, pero a cambio vas a ganar mucha efectividad en las que realices. Objetivos, bueno, pues 100%, bueno, lo podemos ver casi mejor aquí. Objetivos posibles, pues mira, aquí tenemos la estrategia al revés, que es esta subida, corrección. Fijaros cómo en la corrección no marcamos un nuevo máximo alcista, fijamos el punto 3 y desde aquí 4 y 5 que se queda por encima de 3, ¿vale? Una vez que rompe estos niveles, objetivos que podríamos tener, pues bueno, simplemente proyectar 3 y 4 hacia arriba, que sería, pues bueno, como si proyectas de la cabeza hacia abajo, y luego simplemente ir proyectando entre 5 y 4, que sería un objetivo un poquito más conservador, ¿vale? Aquí lo vemos más claramente. Tenemos esta primera subida, segunda caída, 4, 5 y desde aquí una vez roto marcamos ya la posible entrada, ¿vale? ¿Dónde pondríamos el stop loss? Como en cualquier entrada tiene que haber un stop loss acotado. ¿Dónde lo pondríamos en este caso? Bueno, pues yo lo suelo poner, hay varias opciones, ¿de acuerdo? Una de ellas es en el punto 5, es decir, si rompe por encima se va hacia arriba y ya anulamos la estrategia. En el punto 1, que está en este caso un poquito más arriba, entre el 50% de 3 y 4, es decir, 3 y 4 esta zona intermedia, y luego por último el 61,8. Personalmente, yo lo que suelo hacer es ponerlo en el punto 5, ¿de acuerdo? Más arriba considero que ya es darle demasiado filtro y que si rompemos 5 es complicado que en esta zona se te termine girando. Pero bueno, ya depende un poco de cada uno y del objetivo que tengan y la gestión de riesgo que cada persona haga de su cuenta. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que tenemos por aquí. Decidme qué punto consideráis que puede ser este. Punto 2 me dicen, punto 3, 5, 3 otra vez. Vale, va ganando 3 y efectivamente, fijaros cómo venimos de la tendencia alcista que viene en este tramo, iniciamos la corrección, no marcamos un nuevo máximo, a ver qué me pasa. Fijaros que no marcamos un nuevo máximo, comenzamos de subidas y no marcamos
un nuevo máximo, con lo cual eso ya nos da pie a pensar en posible corrección. Se va hacia abajo marcando un punto 3, desde aquí se va al punto 4 y luego ya 5 que se queda por encima de 3, ¿de acuerdo? Sin marcar un nuevo mínimo que invalidaría la estrategia. Con lo cual ahora, ¿qué buscamos? Pues ruptura de este nivel, pullback y hacia arriba. Fijaros, tenemos aquí la estrategia, rompemos este nivel hacia arriba, vuelve a irse un poquito hacia abajo, pero bueno, finalmente rompe y vuelve a apoyarse en esta zona en la unión entre 2 y 4. Con lo cual, desde aquí, desde este nivel, entramos y entraríamos ya con objetivos alcistas. Fijaros que se nos puede ir directamente, es decir, el hecho de buscar este pullback va a asegurar mucho el movimiento, pero a lo mejor aquí ya hubiera subido y se nos hubiera escapado el movimiento. Ahí ya depende un poco de la entrada que quiera hacer cada uno. La recomendación, si esperamos ese pullback, la efectividad va a ser muy, muy alta. A cambio, pues se nos van a escapar algunos movimientos. Vamos con este ejemplo. ¿Qué punto creéis que puede ser este de aquí? Parte alta. Fijaros que venimos de una estructura alcista. Iniciamos una corrección. Punto 5 me dicen. Punto 4. 5 otra vez. 5 también. Vale, va ganando punto 5, efectivamente. Llegamos de la estructura alcista. Tenemos, en primer lugar, la primera caída. Iniciamos después recuperación y fijaros que no marcamos nuevo máximo en esta zona, en esta primera corrección. El punto 3 se va por encima de 1 y luego 5 se queda dibujando esta zona. Ya veis que a menudo no siempre es tan claro, es decir, por ejemplo, aquí vemos esta zona lateral que luego os comentaré porque si llegamos a un lateral demasiado prolongado, la estrategia queda invalidada. Es decir, si entramos aquí en una fase lateral eterna, esto ya se desactiva al no haber roto esta zona. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo, fijaros nuevamente, tenemos la entrada, 4 quinta, no rompemos el máximo de 3, con lo cual todo correcto hasta aquí, rompemos 2 y 4 y después de toda la caída, pullback nuevamente a la directriz rota que actúa como resistencia dinámica y aquí haríamos la entrada, ¿de acuerdo? Y ya aprovecharíamos toda la bajada. Stop loss por encima de 5, si se va demasiado arriba y rompemos este nivel, saldríamos de la operativa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, interesante siempre esperar. Lo dicho, hay gente que directamente podría haber entrado al romper 4. En este caso, por ejemplo, hubiera habido caídas hacia arriba, pero bueno, no le hubiera saltado el stop, ¿de acuerdo? Yo esperar el pullback me parece lo más seguro, aunque lo dicho, a lo mejor en alguna ocasión se nos escapa alguna entrada. Ejemplo en el oro, ¿vale? ¿Qué parte creéis que puede ser esta? Parte 3 me dicen, 3 también, 4, 3 nuevamente. Vale, pues vamos a ver, efectivamente es la parte 3. Fijaros que aquí puedo despistar un poquito porque hace esta especie de, pues bueno, doble techo sin terminar de romper arriba. Un poco hay que tener en cuenta ese componente subjetivo en el que vemos que no es exacto, es decir, no subida, caída hacia arriba y luego hacia abajo, sino que a veces puede hacer este tipo de figuras y simplemente luego hay que detectar que en esta parte, por ejemplo, no marcamos el nuevo máximo que invalidaría la estrategia. Entonces, vemos esta caída, desde aquí ligera corrección, 2, 3, 4 y simplemente esperamos a que vuelva a romper nuevamente. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, si hubiéramos esperado el pullback, en este caso, se nos hubiera escapado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya depende un poquito de la entrada que quiera hacer cada persona. Yo generalmente, a medida que vas poniendo más filtros, lo que comentaba, vas a ganar en seguridad, aunque luego es posible que se te escapen algunas entradas. Ejemplo en el euro-dólar. Ya veis que funciona en todos los espacios temporales y en cualquier activo.
Simplemente hay que tener paciencia y esperar a que se vaya confirmando. Ir echándole un vistazo a ver dónde creéis que puede estar la estrategia en este gráfico. Vale. Fijaros cómo venimos de la tendencia alcista y en esta zona de aquí se ve un fallo claro. Tenemos esta subida, que aquí sí que puede ser en 5 ondas, como comentábamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Corrección A, B, C. Fijaros que 2 no marca la parte alta y luego ya tenemos esta posible recuperación. 2 y 4 y aquí tenemos la estrategia ya desarrollada. En el IBEX, pista, estamos por esta zona. Vale, pues vamos a ver nuevamente cómo, teniendo la subida hacia arriba, tenemos la primera estructura y luego comienza la corrección en estos niveles. Fijaros que empezamos con estas caídas, no marcamos un nuevo máximo, nos vamos hacia 3 y luego 4 y 5 se quedan por debajo, en este caso 5 sin llegar a perforar 2 que anularía el escenario, ¿de acuerdo? Fijaros aquí lo bien que funciona esperar al pullback. Primera entrada hubiera sido esta zona, pero se va hacia arriba, giro nuevamente a la directriz que ahora actúa como soporte y desde aquí subidas ya con bastante fuerza. Con lo cual, si somos pacientes y esperamos a estos niveles, la entrada, pues fijaros, la cogemos prácticamente en mínimos y desde aquí pues subidas ya muy fuerte y además acompañadas por la vela en forma de martillo que después de las caídas le dan mucha credibilidad al movimiento. Con lo cual ya veis que hay veces que haciéndolo así se puede escapar un poquito, que puede llegar a zonas laterales, pero que si esperamos y somos pacientes, pues a menudo nos termina dando la mejor entrada, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, en el IBEX, ¿vale? Que tenemos aquí, nuevamente estructura alcista, fijaros, primera ruptura en la que no marcamos máximo y luego 3, 4 y 5. Y en este caso no llegamos a perder la parte mínima y desde aquí rompemos. Me preguntan si no podríamos entrar directamente en 5. Claro, el problema de entrar directamente en 5 es que no rompes, en primer lugar, la directriz bajista, que es la que 1, 2 y 4. Si nos fijamos, por ejemplo, fijaros en esta zona. Entrar en 5 alcista, ¿qué te puede implicar? Pues que no sabes si 5 va a seguir cayendo. Es decir, entrarías en esta zona, pero a lo mejor de aquí se gira, marca un nuevo mínimo y estamos ante una estructura bajista y tú entrando alcista. Con lo cual, ¿qué le exigimos? Pues que rompa esta zona para que por lo menos nos marque nuevos máximos, es decir, ya anulamos el máximo de 4 y nos vamos a cotizar por encima, con lo cual eso ya es señal de que podemos estar ante un impulso alcista y con una estructura de máximos crecientes. Si lo hacemos directamente en 5, esa entrada de momento no ha roto ningún máximo y podríamos estar sin saberlo en una estructura de mínimos crecientes, es decir, 1 por aquí, 3 por aquí y que 5 termine yéndose ahí. ¿De acuerdo? Entonces, sería una estructura con demasiados pocos filtros y por eso creemos que es más recomendable esperar. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí vemos esta zona y desde aquí, uniendo 2 y 4, pues bueno, una vez que se produzca la ruptura, nos podría dar el punto de entrada. ¿Vale? Fundamental, si lateraliza, se escapa. Es decir, si llegamos a esta zona, que era lo que habíamos comentado antes, y vemos cómo no rompe hacia abajo y entramos en este rango lateral, automáticamente se invalida el movimiento. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar esperando eternamente a que termine de romper. Si vemos que no rompe, automáticamente damos por invalidado el escenario y a pensar en otra opción. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que os haya quedado. Yo recomiendo esa estrategia que
no es una estrategia inmediata, es decir, generalmente son formaciones que no se hacen en un momento, pero sí que es cierto que si lo vais detectando los fallos en las rupturas, etcétera, etcétera, que es una estrategia que puede ser muy, muy fiable. Lógicamente, no para aquellos que hagáis intradía y queráis operar todos los días con ella, pero sí que, por ejemplo, si queréis hacer entradas un poco más tranquilas, en el sentido de pues bueno, aprovechar más puntos, más recorrido y no tantas entradas, creo que es una estrategia que funciona bastante bien, que se ajusta a cualquier activo, lo cual, desde mi punto de vista, le da credibilidad, de acuerdo, que no es una cosa puntual que haya salido y que puede funcionar bastante bien. Eso sí, acordaros siempre de poner stop loss, generalmente por encima de 5 yo lo haría. Me preguntan en qué periodo tiene mayor resultado. Esto es como cualquier figura en análisis técnico. A medida que vamos aumentando el espacio temporal, las rupturas van teniendo más validez, con lo cual, generalmente, yo diría que si la utilizáis en H1, por ejemplo, yo creo que ya debería de estar de sobra, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente ya depende un poco del espacio temporal en el que vayáis, ¿vale? Y me dicen que eso sí que es cierto, que en el seminario pues se ve todo muy fácil. Yo, por ejemplo, en los morning meetings sí que las comento. Cuando las vamos encontrando y las operamos, a ver si tengo por aquí XStation, cuando las vamos operando y las vamos viendo, yo suelo decirlo. No sé últimamente si comenté alguna. A ver un segundo, porque sé que en el keynote había... En el bono, no, en el keynote. Si no me equivoco, por aquí había alguna. Mira, fijaros, estas están pintadas de hace tiempo, pero bueno, sí que se pueden ir viendo. Fijaros aquí, que vamos a quitar estas líneas. Fijaros aquí cómo venimos de esta estructura alcista, ¿vale? Y vemos el primer fallo en esta zona, no marca nuevo máximo y por lo tanto, pues empezar a tenerla presente. Aquí nos dejó dos y fijaros como una teníamos prevista y no llegó a romper. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues, perdonad que lo pinté mal. Vale, primera corrección, subimos un poquito, después caída, ruptura 3 y desde aquí una vez que rompe nos da esa posibilidad de entrar corto. Y aquí fijaros que tenemos esa estrategia pero que no funcionó. Teníamos también marcada como posibilidad, aunque se ve demasiado claro, vamos a bajarlo a H4. A ver si la veo por aquí. Y fijaros cómo pues finalmente no llegó a romper. La teníamos marcada y... A ver si quitando el autoajustar, perdonad. La teníamos marcada y no llegó a romper arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente es ir pensando en opciones. Cuando vemos, por ejemplo, fijaros que aquí venimos de la caída y que no marca un nuevo máximo, no marca un nuevo mínimo, con lo cual te da a pensar ya en ese nivel que puede ser una opción empezar a utilizarla, ¿de acuerdo? No marca el nuevo mínimo, con lo cual planteamos romper arriba y a la entrada. Fijaros que se quedó atascado, con lo cual al no romper se invalida el movimiento. Ya digo que es solo cuestión de ser paciente, ir viendo y detectar los fallos en las estructuras tanto alcistas como bajistas cuando hay esas tendencias, ¿de acuerdo? Es ser paciente y a menudo pues no te basas en esta estrategia exclusivamente para operar, pero sí que cuando vas rastrando gráficos y comienzas a ver que hay opciones de que se produzcan, pues simplemente tenerlas ya en mente y si confirman empezar a operar, ¿de acuerdo? No sé si os queda alguna otra pregunta, alguna cosa que me queráis consultar. Vale, pues me comentan que no hay ninguna más, así que nada, damos ya por finalizado este seminario. Agradeceros como siempre vuestra presencia y si tenéis cualquier duda, pues bueno, con un correo carlos.fernandez@xtb.es o llamando a la oficina os lo resuelvo encantado, ¿de acuerdo? Un saludo y muchas gracias a todos.